Como la vida misma, nuestra manera particular de acercarnos a la cultura universal. Son temas tan importantes que no podemos desconocer. Haciendo honor a nuestro canal de curiosidades, solo te podría decir, mira vos, por ahí nos encontramos en la lectura de un libro, enredados entre tantas curiosidades e historias. Pero sin más, vamos a lo que nos interesa. Bienvenidos, hoy nos vamos a sumergir en Las palabras y las cosas de Michel Foucault. Un libro que da para mucho, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Es una obra que nos lleva a cuestionar cómo entendemos el mundo. ¿Cómo lo hemos entendido, mejor dicho? Claro, cómo lo hemos entendido a lo largo de la historia. Como si hiciéramos una arqueología de las ideas. Exacto, como una arqueología. Foucault examina cómo el pensamiento occidental ha clasificado y dado sentido a todo. A todo, desde el lenguaje. Hasta la vida misma, sí. Y en los extractos que me enviaste, Foucault utiliza ejemplos súper interesantes para ilustrar sus ideas. Ahí quería llegar yo. Don Quijote, por ejemplo. ¿Ah, sí? No. Don Quijote, las antiguas creencias médicas. Incluso el desarrollo de la economía. Es alucinante cómo conecta todo eso. Ya, a mí también me intriga cómo lo conecta. Pero empecemos por el principio. Foucault dice que antes del periodo clásico, por allá en los siglos XVII y XVIII, Más o menos, sí. el pensamiento occidental se basaba mucho en la semejanza. Veían el mundo como una red de similitudes, donde todo estaba conectado de alguna manera, como un gran rompecabezas. ¿Te imaginas? Vivir así, viendo el mundo de esa forma. Es que era otra época, claro. Se veían conexiones por todos lados. Y esto se reflejaba en muchas áreas. De muchísimas, por ejemplo, en la medicina. Se creía que las nueces curaban los dolores de cabeza. Las nueces. ¿Por qué? Porque se parecían al cerebro. Es increíble. Es como si la forma de las cosas dictara su función. Exacto, la forma era fundamental. Y hablando de eso, ¿no es Don Quijote el ejemplo perfecto? Totalmente. Siempre confundiendo molinos de viento con gigantes, atrapado en ese mundo de apariencias. Precisamente. Para Foucault, Don Quijote es clave para entender cómo el significado de las palabras. Los símbolos, ¿no? Sí, también. Estaba profundamente ligado a las cosas que representaban. No eran meros signos arbitrarios, sino que compartían una esencia con lo que nombraban. O sea que la palabra árbol no era solo una etiqueta, sino que de alguna manera contenía la esencia misma del árbol. En cierto modo, sí. Claro que luego llega el periodo clásico. Y todo cambia. Un giro radical, sí. Hacia la representación, ¿no? Exactamente. Piensa en los naturalistas del siglo XVIII. Ya no buscaban las signaturas ocultas en la naturaleza, ¿no? Claro. Pero seguían usando la semejanza para clasificar plantas y animales. Entonces observaban las similitudes en la forma, el tamaño, el color. Es fascinante cómo un concepto como la semejanza puede transformarse y adaptarse a un nuevo sistema de pensamiento. Y esto nos lleva a otro punto interesante que Foucault analiza en el libro. La relación entre el orden y el desorden en la historia del pensamiento occidental. ¿A qué te refieres con orden y desorden? Bueno, Foucault argumenta que la búsqueda del orden es una constante en el pensamiento occidental. Tanto la semejanza como la representación son formas de imponer un orden al caos del mundo. Ya veo. De encontrar patrones, regularidades que nos permitan comprenderlo. Es decir, tanto en el Renacimiento como en el Clasicismo, a pesar de sus diferencias, existía esa necesidad de clasificar, de poner cada cosa en su lugar. Exactamente. Y lo fascinante es que cada sistema de pensamiento tiene su propio orden, sus propias reglas y exclusiones. Lo que es ordenado en un sistema puede ser visto como desordenado en otro. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo cambia la idea de orden entre el Renacimiento y el Clasicismo? Claro. Piensa en cómo se concebía la locura en ambas épocas. En el Renacimiento, la locura a veces se veía como una forma de sabiduría, una conexión con una realidad oculta. Sí. Recuerdo que hablamos de eso. En el clasicismo, en cambio, se medicaliza. Se define como una enfermedad mental que debe ser tratada y controlada. ¿Qué cambio? Lo que era una forma de conocimiento en un sistema se convierte en una patología en otro. Exacto. Es como si el concepto mismo de locura estuviera sujeto a las estructuras de pensamiento de cada época. Foucault nos muestra que el orden no es algo natural o inmutable, sino una construcción histórica y social que está sujeta a cambios y disputas. Totalmente. Y en Las palabras y las cosas nos invita a ser conscientes de estas construcciones, a comprender cómo se definen y redefinen a lo largo de la historia. Es una invitación a cuestionar los órdenes existentes, ¿no? A mirar con ojos críticos la forma en que clasificamos y organizamos el mundo. Precisamente. Y esto nos lleva a otro elemento clave en el pensamiento de Foucault, el lenguaje. Ya vimos cómo analiza su transformación del Renacimiento al clasicismo.
Pero va más allá. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma del lenguaje y su relación con el poder. Siempre me ha fascinado la idea de que el lenguaje no es neutral, de que las palabras tienen un poder que va más allá de su significado literal. Foucault lo explica de manera brillante. Argumenta que el lenguaje no es solo una herramienta para representar el mundo, sino que está imbricado en relaciones de poder que determinan lo que se puede decir, pensar y conocer. O sea, que el lenguaje no solo refleja la realidad, sino que también la construye. Y al hacerlo, reproduce las relaciones de poder existentes. Exacto. Foucault nos muestra cómo el lenguaje, a través de sus reglas, categorías y exclusiones, contribuye a la producción y reproducción del orden social. Piensa, por ejemplo, en cómo se define la normalidad y la normalidad en el lenguaje médico. Al clasificar las enfermedades mentales, el lenguaje médico crea una serie de normas que determinan quién es sano y quién no. Exactamente. Y esa clasificación tiene consecuencias reales. Cómo se trata a las personas, su acceso a los recursos, su posición en la sociedad. Y esta crítica al poder del lenguaje, ¿cómo se conecta con la arqueología del saber que Foucault propone en Las palabras y las cosas? La crítica al poder del lenguaje es fundamental para entender la arqueología del saber. Foucault la propone como un método para analizar las condiciones históricas que hacen posible el conocimiento en un momento dado. O sea, comprender cómo se forman los discursos, cómo se establecen las reglas del saber, cómo se definen los objetos de conocimiento. Exacto. Y para Foucault el lenguaje juega un papel central en este proceso. Al analizar las reglas del lenguaje, las categorías que utiliza y las exclusiones que produce, podemos comprender cómo se configura el conocimiento en una época determinada. Es como una especie de genealogía del conocimiento, ¿no? Rastrear sus orígenes y las relaciones de poder que lo han moldeado. Precisamente. Y esta arqueología del saber nos ayuda a comprender el presente y a imaginar el futuro. ¿En qué sentido? Nos proporciona herramientas para desnaturalizar el presente, para entender que las formas en que pensamos, hablamos y conocemos el mundo no son naturales ni inmutables, sino producto de una historia que podemos analizar y transformar. Es decir, al comprender cómo se ha formado el conocimiento en el pasado, podemos abrir la posibilidad de imaginar nuevas formas de conocer y de dar sentido al mundo. Exacto. La arqueología del saber no es una simple descripción del pasado, sino una herramienta para la crítica y la transformación del presente. Qué fascinante. Con cada autor tenemos un nuevo desafío por delante, como la vida misma. Temas complejos los explicamos de una manera simple para que no te pierdas nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Justamente esos autores que nos ayudan a pensar en nuestra forma de ver la vida misma, por supuesto, una narrativa como sabemos contarla. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y, ¿por qué no?, danos un me gusta. Siempre vamos a estar muy agradecidos. Y ya que hablamos de transformación, creo que es un buen momento para abordar otro tema central de la obra de Foucault, su análisis del poder. De acuerdo. El poder es uno de los conceptos más importantes en el pensamiento de Foucault. Ya vimos cómo analiza el poder del lenguaje y su relación con la producción del saber. Sí. Pero Foucault va más allá. Nos invita a repensar la naturaleza misma del poder y su funcionamiento en la sociedad. ¿Cómo lo hace? ¿En qué se diferencia su visión del poder de las concepciones tradicionales? Foucault rechaza las visiones tradicionales del poder, que lo ven como algo negativo, represivo y localizado en un solo lugar, como el Estado. Para él, el poder es productivo, difuso y capilar, algo que se ejerce a través de una multiplicidad de relaciones y prácticas. Es decir, el poder no es algo que se posee o se pierde, sino algo que circula constantemente, que está presente en todas partes. Exactamente. Foucault nos muestra cómo el poder se infiltra en todos los ámbitos de la vida social, desde las instituciones hasta las prácticas discursivas, desde las relaciones interpersonales hasta las formas de subjetividad. ¿Podrías darnos algún ejemplo de cómo opera este poder difuso en la sociedad? Claro. Piensa en cómo se construye la identidad de género. Desde la infancia se nos inculcan una serie de normas y expectativas sobre lo que significa ser hombre o mujer.
Estas normas se transmiten a través del lenguaje, las imágenes, los comportamientos y las prácticas cotidianas. Es decir, la identidad de género no es algo natural o innato, sino una construcción social que se produce a través de una serie de relaciones de poder. Precisamente. Y Foucault nos muestra cómo el poder no solo reprima o limita nuestra libertad, sino que también nos constituye como sujetos, nos da forma y nos define. Nos convertimos en quienes somos dentro de una red de relaciones de poder. Es una idea que da mucho que pensar. Y esta concepción del poder, ¿cómo afecta nuestra forma de entender la resistencia y la transformación social? La concepción del poder de Foucault tiene implicaciones importantes para la resistencia y la transformación social. Si el poder es difuso y capilar, la resistencia también debe serlo. Ya veo. No se trata solo de enfrentarse al poder en sus formas más visibles e institucionales, sino de buscar los puntos de resistencia en las prácticas cotidianas, en las relaciones interpersonales, en las formas de subjetividad. Es decir, la resistencia no es un acto heroico o excepcional, sino una práctica constante que se lleva a cabo en todos los ámbitos de la vida. Exacto. Y Foucault nos invita a ser creativos en la búsqueda de formas de resistencia, a desafiar las normas, a subvertir las expectativas y a imaginar nuevas formas de ser y de estar en el mundo. No se trata de un cambio radical y repentino, sino de una lucha constante por abrir espacios de libertad. Qué inspirador. Y hablando de inspiración, creo que es un buen momento para abordar uno de los temas más controvertidos de la obra de Foucault, su análisis de la subjetividad. De acuerdo. La subjetividad es un concepto complejo y Foucault lo aborda desde una perspectiva crítica y provocadora. Para él, la subjetividad no es algo dado, natural e inmutable, sino una construcción histórica sujeta a las relaciones de poder. Es decir, la forma en que nos entendemos a nosotros mismos, nuestra identidad, creencias y deseos no surgen de forma espontánea, sino que están moldeados por las fuerzas sociales e históricas que nos atraviesan. Precisamente. Y Foucault nos muestra cómo la subjetividad se produce a través de prácticas discursivas, tecnologías de poder y formas de conocimiento que definen lo que es normal, deseable y posible. ¿Podrías darnos algún ejemplo de cómo se construye la subjetividad a través de estas prácticas y tecnologías? Claro. Piensen cómo se define la sexualidad en nuestra sociedad. A través de la educación, la medicina, la religión, los medios de comunicación, se nos inculcan una serie de normas y expectativas sobre lo que es una sexualidad normal y saludable. Estas normas definen lo que es aceptable e inaceptable, deseable y peligroso. Es como si nos dijeran desde pequeños cómo debemos vivir nuestra sexualidad. Exactamente. Foucault nos muestra que la sexualidad no es algo natural o preexistente, sino una construcción social sujeta a relaciones de poder que la definen y la regulan. Y esto aplica a otras formas de subjetividad también. Entonces, nuestra forma de entender el mundo, nuestra identidad, nuestros deseos, todo está influenciado por estas estructuras de pensamiento y relaciones de poder que a menudo ni siquiera percibimos. Así es. Y la crítica de Foucault a la construcción de la subjetividad no implica negar la libertad o la agencia individual. Nos invita a ser conscientes de las fuerzas que nos moldean y a buscar formas de resistencia y transformación dentro de esas construcciones. Es decir, no se trata de negar que somos sujetos, sino de comprender cómo se produce la subjetividad y buscar formas de subvertir las normas y expectativas que la limitan. Exacto. Foucault nos muestra que la libertad no es algo que se nos da, sino algo que debemos conquistar constantemente a través de la crítica, la resistencia y la transformación de las relaciones de poder que nos atraviesan. Es una lucha constante por definirnos a nosotros mismos. Son herramientas que nos permiten comprender cómo se ha construido el mundo en el que vivimos. ¿Y cómo podemos transformarlo? Las palabras y las cosas es una invitación a utilizar estas herramientas para pensar de forma crítica. Para resistir a las formas de opresión y para construir un futuro más libre y consciente. Es un libro que nos desafía, que nos incomoda. Pero que al mismo tiempo nos abre a nuevas posibilidades. Creo que esa incomodidad es necesaria para romper con las formas de pensamiento que nos limitan. Y para abrirnos a nuevas formas de entender el mundo. Una invitación a pensar fuera de la caja. A cuestionar lo que damos por sentado y a buscar nuevas formas de ser y de estar en el mundo. Esa búsqueda es, en última instancia, una búsqueda de libertad. Una búsqueda de un futuro donde el ser humano pueda desarrollar todo su potencial. Qué viaje tan fascinante hemos hecho a través de las palabras y las cosas de Michel Foucault. Sin duda. Y espero que esta inmersión haya inspirado a nuestros oyentes a seguir explorando las ideas de Foucault. A descubrir cómo pueden ayudarnos a comprender mejor nuestro presente y a construir un futuro más libre y consciente. Yo también lo espero. Y a ti, querido oyente, te invitamos a que continúes esta exploración, a que te adentres en la obra de Foucault. Y a que descubras por ti mismo el poder transformador de sus ideas. Hasta la próxima. Que sigan explorando las profundidades del conocimiento.
Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por tu compañía. Si te gustan estas ideas, déjanos un comentario, suscríbete, activa la campanita y, ¿por qué no?, danos un me gusta. Gracias, nos vemos pronto. Como la vida misma. Gracias y hasta la próxima.